Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy tengo por fin el análisis del rendimiento de la Legion Go S y aquí tenemos un momento un poco Inception, que es una Legion Go S metida dentro de una Legion Go S metida dentro de una Legion Go S. Y es que estos datos hace semanas que los tengo, es más, empecé a recuperarlos la primera semana que tuve la máquina. Sin embargo, por A o por B, no había podido hacer, digamos, este review, este análisis, y he decidido, pues, al final liberar los datos que tengo disponibles para todos vosotros, para que veáis lo bestia que es esta máquina y lo enamorado que me tiene, porque, spoiler, ahora mismo es mi máquina de PC handheld favorita. Vamos a ver todos estos datos, los tengo aquí en la presentación, vamos a irlos viendo poco a poco. Vamos a empezar por una cosa que creo que es importante, que es diferenciar qué tiene la Legion Go S con el Z1 Extreme en comparación con el Z2 Go, porque creo que no es baladí, creo que no es moco de pavo, creo que no es algo que podamos obviar. Y es que la diferencia es mucha, y esto es debido a la review que hice de la Legion Go S. Mucha gente realmente no saben lo que tienen entre manos, especialmente con la Legion Go S con el Z2 Go. Vamos a ver qué diferencia hay. La Legion Go S con el Z1 Extreme, lo principal es que tiene un procesador diferente, el Z1 Extreme, que es el equivalente al 7840U, mientras que el Z2 Go es el equivalente a una versión modificada del 6800U o 6800HS, que es un procesador que es antiguo. El Z2 Go no es nuevo, es un procesador de hace unos 3 años. Y las diferencias son importantes. El Z1 Extreme tiene 8 núcleos físicos, 16 lógicos de Zen 4, mientras que el Z2 Go tiene 4 núcleos, ojo, tiene 4, porque el el 6800U tenía 8 núcleos. Sin embargo, esto es una versión recortada a 4 núcleos. Esa es la gran diferencia con respecto al 6800. Un 6800 capado. 4 núcleos físicos con 8 núcleos lógicos de Zen 3 Plus. No Zen 4, Zen 3 Plus. Es una versión anterior. La GPU, estamos hablando de que la Legion Go S con el Z2 Go lleva 12 núcleos de RDNA 2, mientras que la Legion Go S con el Z1 Extreme lleva 12 núcleos de RDNA 3, una nueva iteración más reciente. En cuanto a las memorias, hay diferentes configuraciones de RAM. Lo que nos tiene que quedar claro, la diferencia es entre los 6400 megatransfers por segundo o los 7500 megatransfers por segundo, que es más potente, más rápida el que lleva el Z1 Extreme. Las baterías son las mismas, la pantalla es la misma y lo que cambian, está claro, que son los precios. Los precios oficiales que hay en euros son 729 euros para la versión de 16 GB y 829 euros para la versión de 32, mientras que Z2 Go, la versión con SteamOS de 16 GB, son 579 euros y luego tenemos la versión de 32 GB por 799, que me está costando encontrarla, con lo cual no sé si realmente la han puesto al final a la venta. Si nos ponemos a analizar la Legion Go S y sus componentes y lo que lleva, nos damos cuenta que en verdad es como una especie de greatest hits, de mejores momentos, mejores componentes de otras máquinas. Es que si nos fijamos, os he puesto aquí un código de colores para que veáis en la Legion Go S con el Z1 Extreme, el sistema operativo lleva el mismo sistema operativo que la Steam Deck. El procesador, el Z1 Extreme, lleva el mismo que la Legion Go, que la ROG Ally y que la ROG Ally X. La memoria es del mismo tipo que lleva la Legion Go y que la ROG Ally X, que es una memoria de 7500 megatransfers por segundo LPDDR5X. La batería sí que es nueva, no hay ninguna máquina que lo lleve, y la pantalla parece que es la misma. Bueno, la Legion Go S parece que ha montado una pantalla que es igual o muy parecida a la que lleva la MSI Pro 8AI, esta IPS de 8 pulgadas de 1200p con refresco variable, con VRR. La diferencia de estas handheld PCs con respecto a otras máquinas es que son muy configurables a nivel de potencia. No es como una Nintendo Switch, no es como una Xbox, no es como una PlayStation, en la cual tú le das a la máquina, enchufas la máquina, te da toda la potencia o lo que necesita o se regula automáticamente y ya está, y ya funciona. No. Aquí no es el caso. Tenemos que aprender un poquito, saber los diferentes modos que tenemos. En este caso, la máquina, como otras máquinas de este tipo, lleva 4 modos. El low powered, balanceado, performance y personalizado. En el personalizado vamos a poner, me empiezo por aquí porque es el más fácil de explicar, que es, vamos a poner un mínimo de 5 vatios y un máximo de 33 vatios. Y esto, pues bueno, nos va a dar un máximo de tiempo con ese mínimo de 432 minutos y un tiempo mínimo
al máximo de 72 minutos, ¿de acuerdo? Por ahí es por donde estamos oscilando respecto a estos consumos que nos da. Vamos a empezar por el modo de bajo consumo. Esto nos da 10 vatios. Nos suele consumir con estos 10 vatios unos 16 vatios de total, porque hay que recordar que el TDP no es lo que consume la máquina. El TDP es el permiso que le damos al procesador, a la CPU, a la GPU de consumir. Le decimos, puedes consumir hasta aquí. Entonces, él se regulará hasta llegar a eso. Si no lo necesita, no lo utilizará. Pero luego además hay que sumarle el consumo de la pantalla, el consumo de la memoria, el consumo del sonido, etcétera, etcétera. Esto nos daría un resultado de unos 16 vatios totales. Y nos duraría unos 208 minutos esa batería. Si lo ponemos en balanceado, que es el modo que yo casi siempre uso cuando juego, nos iríamos a 15 vatios, un total de consumo total de la máquina de 24 vatios y unos 139 minutos, más de 2 horas. Y si nos ponemos a fondo, si le damos al máximo a performance, que serían unos 25 vatios de TDP, mientras que el consumo total serían 36, nos iríamos a 1 hora y media. Entonces, si hacemos la comparativa de las duraciones de las baterías con todas estas máquinas, fijaros que la Legion Go S a 10 vatios nos duraría unos 208 minutos, comparado con la Steam Deck LCD serían 132 minutos, o sea, es bastante más, comparado con la ROG Ally serían 161 minutos y comparado también con la Legion Go S, pero con el Z2 Go serían 219 minutos. Estas diferencias vienen dadas por los diferentes consumos, pero también hay que tener en cuenta que cada una de estas máquinas monta tamaños de baterías diferentes. Esto es lo que hace que la Legion Go S nos dure la batería un poquito más en comparación con la Steam Deck, en comparación con la ROG Ally. A 15 vatios serían 139 minutos, 98 minutos para la Steam Deck, 100 minutos para la ROG Ally y 152 minutos para la Legion Go S. A 20 vatios serían 111 minutos. Aquí ya no incluimos a la Steam Deck, porque la Steam Deck solamente puede llegar hasta 15 vatios máximos. Esto comparado con la ROG Ally serían bastantes minutos más, 78, y si lo ponemos a 25 vatios tendríamos 1 hora y media contra los menos de 1 hora para la ROG Ally. Es decir, estos 55,5, estos 15 vatios más, 15,5 vatios más de batería, lo que nos da es pues más minutos de juego que son muy bien recibidos. Está claro que no son los 80 vatios que están montando ahora, por ejemplo, la ROG Ally X o la MSI Cloud, pero como podemos ver, si somos capaces de entender cómo funciona la batería y somos capaces de regularlo, podemos ver que a 15 vatios nos va a durar más de 2 horas la batería. Yo creo que este es el futuro con respecto a estas máquinas, es acostumbrarse a jugar alrededor de 15, 20 vatios, no llevarlas nunca al máximo por el ruido, por el calor y por la duración de la batería. Vamos a empezar a hablar ahora del rendimiento de los diferentes juegos y luego, digamos, agrupaciones, ¿no? Medias de estos juegos para comparar cómo funciona cada una de estas máquinas. Quiero dejar claro que en todos estos análisis, cuando hablo de la Steam Deck, estoy hablando de la Steam Deck LCD, la ROG Ally es la ROG Ally X, la Legion Go S, esta que tenemos aquí es el que tiene el chip Z2 Go, ¿de acuerdo? De mis anteriores análisis. Y luego aquí ya queda claro que es la Legion Go S con el Z1 Extreme, que es la que sacaron nueva, con el Z1 Extreme y con el sistema operativo de SteamOS. Vamos a empezar con el Forza Horizon 5, porque este juego de aquí, lo que he ido siempre solamente con el Forza Horizon 5, vamos a analizar un poquito más en detalle cada 5 vatios. El resto de juegos no lo haré así, porque si no sería un tiempo, digamos, desmesurado. También con el Forza Horizon 5 vamos a dedicar un poquito más de tiempo para analizar también en super low, cosa que en otros juegos no lo hago. En otros juegos voy a hacer bajo y alto. En Forza Horizon 5, por sus características, también me interesa analizar lo más mínimo, lo más bajo, para ver cuáles son los máximos FPS a los que podemos llegar. Pues como decimos, vamos a empezar con el Forza Horizon 5, 720 muy bajo, donde vamos a intentar llegar a los cuellos de botella que nos da, digamos, la CPU. Si os fijáis, vemos que a 10 vatios la Steam Deck sigue siendo la reina, aplasta al resto de máquinas. Sin embargo, todo empieza ya a girarse, la tortilla empieza a girarse cuando nos vamos a los 15 vatios, donde, y esto es súper curioso y lo veremos también muchas más veces, la ROG Ally sigue siendo la campeona. Si os fijáis, a 15 vatios sigue ganando por 98
fotogramas versus los 84 a 20 vatios también, pero luego a partir de aquí, a partir de los 25, se cambian las tornas. Es donde la Legion Go con el Z1 Extreme empieza a rendir más y a sacar más fotogramas. 40, 35 vatios, aquí es donde vemos ya hasta dónde llega el máximo, incluso hasta 30 vatios, hasta donde llega la Legion Go S con el Z1 Extreme, que supera hasta un 62% la Steam Deck a 15 vatios, un poquito por encima de lo que sería la ROG Ally. Si miramos a 720p en bajo, es decir, aumentamos un poquito la resolución, intentamos equilibrar un poquito más gráfica con la CPU, vemos que el patrón es muy parecido. Seguimos estando que a 10 vatios todas estas máquinas con Windows, con este procesador Z1 Extreme, incluso el Z2 Go, se quedan, digamos, por debajo de la Steam Deck, pero se empiezan otra vez a 15 vatios, empiezan a cambiar las tornas, excepto para el Z2 Go, que sigue hundiéndose en la miseria, y vemos un patrón muy parecido en el cual a 15 vatios la ROG Ally todavía sigue siendo superior al Legion Go con el Z1 Extreme, pero luego a partir de los 20 vatios cambia y al final es la máquina con el Z1 Extreme, la máquina de Lenovo, la que toma la cabecera. Esto nos lleva a los casos en los que a 40 vatios, que vamos a ir al máximo, ¿no?, está superando al Legion Go Z1 Extreme con un casi 78% más de fotogramas que la Steam Deck a 15 vatios. Y como he dicho, la Legion Go con el Z1 Extreme supera a la ROG Ally en estos casos donde le metemos más chicha al procesador a partir de los 20 vatios. Si miramos a 1080p en alto, donde aquí lo que intentamos es encontrar más el cuello de botella de la gráfica, no tanto de la CPU, vemos patrones parecidos. Básicamente estamos en muy parecido donde la Legion Go con el Z1 Extreme a bajos TDP sigue estando un poquito por debajo de la ROG Ally, pero esto se cambia a partir de estos 20, más o menos los 20 vatios, y aquí sí que a 30, 35 y 40 vatios vemos que tanto la ROG Ally como la Legion Go con el Z1 Extreme doblan en rendimiento a la Steam Deck. Pasamos a mirar el Cyberpunk y a partir de ahora tenemos menos puntos de datos porque, como he dicho, nos interesa, sería una auténtica locura, solamente utilizo un juego para mirar tantos datos. En el Cyberpunk, ¿qué es lo que vemos? Vemos que se repite el mismo patrón en el cual a 10 vatios la Steam Deck sigue siendo la mejor, sigue superando las máquinas. A 15 vatios se igualan las tornas bastante y a partir de aquí a los 20 vatios es cuando la Legion Go con el Z1 Extreme supera a todas las demás máquinas, llegando a tener un 65% más de rendimiento en comparación con la Steam Deck a 15 vatios. Vemos que el resto de máquinas, esto me interesa recalcarlo mucho, la Legion Go S con el Z2 Go solamente es un 24% más, mientras que la Legion Go con el Z1 Extreme es un 65% más, tiene más un 65% más de rendimiento. Incluso hasta 15 vatios al Z2 Go tiene un rendimiento inferior a la Steam Deck. A 1080p vemos también cosas muy parecidas. Vemos que a 10 vatios sigue siendo la Steam Deck. A 15 vatios la Z2 Go rinde menos que la Steam Deck, pero a partir de aquí la Z1 Extreme ya sigue aumentando el rendimiento, llegando hasta 28 fotogramas, que esto viene a ser un 75% más que la Steam Deck a 15 vatios y sigue superando a la ROG Ally. En Wukong vemos también muy parecido, los datos son muy parecidos, los dejo aquí para que los veáis. Vemos que a 15 vatios la Legion Go con el Z1 Extreme es un 22% más potente que la Steam Deck, la ROG Ally solamente un 15%, es decir, tenemos que la Legion Go S con el Z1 Extreme supera a una de sus competidoras. A 30 vatios se nos va un 78% más de rendimiento. Si miramos a 1080p, también vemos lo mismo. Aquí se iguala un poquito a 10 vatios, pero tampoco es que sea una auténtica barbaridad, pero a 15 vatios ya vemos la clara superioridad. Estamos viendo un 26% más de la Legion Go con el Z1 Extreme con respecto a la Steam Deck, llegando hasta un 70% más de fotogramas cuando la ponemos al máximo de potencia. La ROG Ally en segunda posición y en tercera posición la Legion Go con el Z2 Go. Si miramos Assassin's Creed Mirage, vemos también cosas muy parecidas, pero lo que pasa es que aquí me llama muchísimo la atención cómo se hunde en la miseria la Legion Go S con el Z2 Go, que incluso a 30 vatios rinde un 27% menos que la Steam
Deck. Pero si hablamos del resto de máquinas, vemos que a 15 vatios mantienen el tipo, igualando el rendimiento de Assassin's Creed Mirage con respecto a la Steam Deck y aumentando su rendimiento hasta un 39% cuando lo ponemos a 30 vatios. Si le ponemos a 1080p, los números son bastante parecidos. A 15 vatios ya sí que no llegan a igualar, de momento no llegan a igualar a la Steam Deck, pero luego a partir de aquí, en el momento que le empezamos a meter más energía, nos llega hasta un 27% de mejora con respecto a esa Steam Deck a 15 vatios. Vemos también, parecido al anterior, la Legion Go S con el Z2 Go se hunde en la miseria. De Callisto Protocol, mismos patrones, vemos que también sacamos bastante más rendimiento con la Legion Go con el Z1 Extreme a 15 vatios que la Steam Deck, bastante parecido a lo que sería una Rockalight, pero a partir de aquí empieza a sacarle más rendimiento, llegando hasta los 30 vatios tenemos un 76% más de rendimiento. A 1080p, parecidas historias, lo mismo, más rendimiento que la Steam Deck a 15 vatios, bastante más en rendimiento en 30 vatios, nos llegamos hasta un 86% más de rendimiento. Estamos pasando de esos 14 fotogramas que puede tener la Steam Deck a 26 fotogramas, un incremento bastante notable. Vamos a ver las medias, porque al final cada juego es diferente. Entonces, si miramos juegos específicos nos dan valores diferentes, pero por eso es muy interesante ver las medias de los datos. Si miramos las medias entre estas máquinas, recuerdo, la Legion Go S tiene el Z2 Go y aquí en este caso es con Bassite, porque cuando tuve esta máquina no estaba SteamOS para estas máquinas, es con Bassite. Y aquí vemos los resultados. Los resultados son que a 10 vatios sigue siendo mejor la Steam Deck, no es ninguna sorpresa en este aspecto y esto no va a cambiar, sea la máquina que sea sistema operativo que sea. A 15 vatios estas máquinas, la Legion Go S con el Z1 Extreme y la Rockalight con el Z1 Extreme, las dos rinden cerca de un 12% más que la Steam Deck. La Legion Go S con el Z2 Go se hunde por debajo. Es una vergüenza, este procesador es una vergüenza, de verdad. Se hunde por debajo de la Steam Deck. A 20 vatios se empieza a disparar la Legion Go S con el Z1 Extreme, llegando a un 42% más, y a 30 vatios se nos iría a un 65% más de rendimiento, casi un 66% más de rendimiento que una Steam Deck a 15 vatios. La Legion Go S con el Z2 Go se queda solamente a un 16,7% más de rendimiento, aún y doblarle la energía introducida en el procesador. A 1080p tenemos una historia muy parecida, y es que vemos que más o menos se cumplen bastante los esquemas. Tenemos que a 15 vatios el rendimiento de la Legion Go S es un 16, aproximadamente un 16% más. Comparado con la Rockalight, aquí le saca más rendimiento porque la Rockalight solamente tiene un 12,3%, sin embargo aquí tenemos casi un 16%. A partir de 20 vatios tenemos un 48% más rendimiento y en 30 vatios tenemos un 68% más de rendimiento, cosa que está muy bien. Y ahora aquí voy a introducir una nueva información que es específicamente el versus de una máquina contra otra. Vemos que si comparamos la Legion Go S contra la Rockalight, en general, vemos que el incremento de potencia a 1080p es alrededor, si fijáis las diferentes casuísticas, estamos viendo que está alrededor de un 5% más de rendimiento. Esto tiene sentido, es el mismo chip, básicamente. La Rockalight y la Legion Go S con el Z1 Extreme es el mismo chip, por lo tanto tiene sentido que rindan muy parecido. Hay unas pequeñas diferencias, como es la memoria, la velocidad de la memoria y el sistema operativo, pero a 1080p las diferencias estaríamos hablando alrededor de un 5%, parece que en 15 vatios un poco menos, pero podría ser margen de error. Donde sí que vemos que hay un poquito más de mejora o no, sería a 720p, donde el procesador es lo que importa más que la gráfica. Lo curioso es que aunque vemos que las medias rondan alrededor del 7%, a 15 vatios son exactamente iguales. No es un error, lo he comprobado y es casualidad que las medias dan exactamente lo mismo, aunque los juegos dan diferentes números. Hay un juego como es el Forza Horizon 5 que va mejor en la Rockalight, esto le da más fotogramas, pero sin embargo el resto de juegos iban mejor en la Legion Go S, pero al final, por misterios matemáticos, da la misma
media. Vamos a ver qué es lo que ocurre ahora si comparamos a Legion Go S con el Z2 Go, con el Legion Go S con el Z1 Extreme. Y aquí vemos que la victoria es aplastante. Hay gente que estaba en mi canal muy obsesionada con decir que la Legion Go S era solamente un 10% inferior al Legion Go S con el Z1 Extreme. No es verdad. Si estáis escuchando esos comentarios por ahí, no son verdad. Aquí tenemos lo que vemos a 1080p. Estamos hablando de una máquina que está más cercana a ser un 20% mejor que la Legion Go S con el Z2 Go. Y a 720p estamos hablando ya de casos más cercanos de media del 30% más de rendimiento. Y además os recuerdo que la Legion Go con el Z2 Go en algunos casos rendía menos que la Steam Deck a 15 vatios y es bastante problemático. Vamos a hablar de la batería, cómo se comporta el rendimiento y cómo se comporta en diferentes casos. Hablemos del Blasphemous. Cuando estamos jugando al Blasphemous, fijaros que la Legion Go S con el Z1 Extreme está consumiendo un poquito más que su competencia. No sé qué magia negra está haciendo Rockallai. Esto lo he comprobado varias veces y es verdad, consume menos en total utilizando este juego. Lo que pasa es que al tener una batería más pequeña, al final dura menos. La Legion Go S con el Z1 Extreme, consumiendo en total unos 8 vatios, se nos iría casi 7 horas de juego. Es la que más tiempo de batería nos da de los que estoy comparando aquí en esta comparativa. La gente tiene en la cabeza que la Steam Deck es la mejor, es la que tiene más batería, pero fijaros que gracias a la diferencia de batería que hay entre la Steam Deck de 40 vatios hora con la Legion Go S con el Z1 Extreme a 55,5 vatios hora, pues claro, nos da bastante más rendimiento. Mentira, nos da bastante más duración de batería. Si miramos el consumo y la batería a 15 vatios jugando al Forza Horizon 5, vemos también que la Legion Go S con el Z1 Extreme, más o menos aquí todas las máquinas están consumiéndonos lo mismo, alrededor de unos 24 vatios hora. Esto hace que la batería de la Legion Go S con el Z1 Extreme nos dure unas 2 horas y 18 minutos. En este caso, en mis mediciones, un poquito menos que la Legion Go S. No sé por qué, pero fijaros que las diferencias son mínimas. Estamos hablando de un 24 y un 23,6. Al final estos 0, algo nos va a hacer subir o bajar. Fijaros que básicamente diría que el rendimiento es el mismo en estas dos máquinas. Como he dicho, es que también el tema de la batería, el tema del consumo es difícil de medir porque los valores suben y bajan mucho. Entonces tienes que estar un ratito esperando a ver si se estabilizan, pero las variaciones, como podéis ver, son mínimas. Hay un dato aquí, por eso tengo media pantalla, digamos, sin mostrar, y es que sí, este es el consumo a 15 vatios, pero ¿qué es lo que nos da cada máquina a 15 vatios? Fijaros la diferencia que hay abismal. Sí, resulta que la Steam Deck nos consume más o menos lo mismo, 24,5 vatios, pero claro, nos da menos fotogramas, 81, comparado con las otras máquinas que nos dan. La Legion Go S con el Z1 Extreme nos da más batería y más fotogramas que la Steam Deck. Si miramos esto al máximo de vatios, en este caso vamos a ponerlo a 25 vatios al resto de máquinas, estamos comparando los 15 vatios de la Steam Deck contra los 25 vatios de las otras máquinas. Porque esto tiene mucho truco. Esto tiene el truco de que hay mucha gente que dice que la batería de la Steam Deck dura más que las de la competencia, pero claro, el problema de la Steam Deck es que no puede subir más de potencia. Entonces, si yo comparo el máximo de potencia de una Legion Go S con una Steam Deck, pues claro, la Steam Deck va a durar más, pero ¿por qué va a consumir más la Legion Go S? Porque la Steam Deck no puede llegar a más, literalmente no puede llegar a más. Entonces, en estos casos, fijaros que aún y poniendo estas máquinas, Legion Go Z1 Extreme a 25 vatios, nos consumiría unos 37 vatios, la batería se nos iría a 1 hora y 30, que es menos que la hora y 37 de la Steam Deck LCD, pero claro, la diferencia es abismal en cuanto a los rendimientos. Estamos hablando de 81 fotogramas contra los 117 fotogramas de la Legion Go con el Z1 Extreme. Si nos vamos a mirar específicamente qué es lo que ocurre si bloqueamos a 60 FPS, ya aquí no nos importa tanto cuáles van a ser los fotogramas porque los bloqueamos. Vamos a ver qué es lo que ocurre si bloqueo a 60 FPS. ¿Cuánto consume? Pues fijaros que aquí más o menos las máquinas consumen parecido. Y con estas duraciones, pues nos iríamos a la Steam Deck 1 hora y 46, la Rockallai 1 hora y 36, la Legion Go con el Z1 Extreme
2 horas y 23, que sería más o menos lo mismo que la Legion Go S. Misma máquina, mismo chip. ¿Qué ocurre si bloqueamos a 30 FPS? Vamos a ver cómo se regulan estas máquinas. En este caso puedo decir que la Legion Go S con el Z1 Extreme parece que se regula un poquito mejor y en este caso la batería nos duraría 3 horas y media en comparación con el resto de máquinas de la competencia. ¿Cómo de eficientes son estos chips? También he estado mirando un poquito todos los diferentes casos para comparar en qué punto estas máquinas llegan a su máxima eficiencia utilizando el Forza Horizon 5 720p y muy bajo, el preset de muy bajo. Entonces vemos que algo que no nos sorprende, algo que ya sabemos, es que la Steam Deck llega a su punto de máxima eficiencia más o menos cuando está alrededor de los 10 vatios de TDP. Sin embargo, el resto de máquinas, fijaros que cuando la Steam Deck está en su máximo apogeo, el resto de máquinas tienen, digamos, su rendimiento está muy por debajo de su punto máximo de eficiencia, el cual llega más o menos alrededor de entre los 15 y los 20. Si miramos esos puntos de eficiencia, como he dicho, vemos que estos picos en la Steam Deck se nos da alrededor de estos 8-9 vatios de TDP. Sin embargo, la Ali estaríamos hablando de unos 15, entre los 14 y los 16, mientras que la Go con el Z1 Extreme nos daría un pico más alrededor de los 16, 17 por ahí. Fijaros que la Ali, antes de los 16, 17 vatios, es más eficiente que la Go con el Z1 Extreme. Y esto yo creo que tiene sentido, porque hay que tener en cuenta que la Go con el Z1 Extreme tiene una memoria que es más rápida, tiene más frecuencia, es decir, necesita más energía para que funcione. Y esto yo creo que hace que a bajos TDPs parte de la energía se tiene que ir hacia esa memoria, hace que el resto de componentes no puedan utilizarlo tanto. En el momento que le empezamos a meter chicha, a dar más permiso para que utilice más energía, entonces ese límite ya se pasa y entonces a partir de ahí la Go con el Z1 Extreme ya puede utilizar más eficiente esa energía y nos da más fotogramas. Yo creo que tiene mucho sentido. Vamos a ver qué es lo que cuesta, digamos, cada máquina, el coste relativo cuando lo ponemos al máximo de FPS. Y es que aquí poco cambian las cosas. La Steam Deck LCD con 256 GB sigue siendo la mejor máquina en ese aspecto. Y es que con 419 euros es que es un precio muy barato. Pero, sin embargo, se nos queda muy cercano a la Legion Go. Esta máquina que estamos analizando aquí, la versión de 16 GB, es la segunda máquina con mejor coste por fotograma. Y yo, sinceramente, si tengo que decidir entre la Steam Deck LCD de 256 y la Legion Go con un procesador más potente, con una memoria mejor, con una batería mejor, pues yo entre estas dos máquinas yo elegiría la Legion Go S con el Z1 Extreme. ¿Qué es lo que ocurre? Aquí en esta comparativa veréis que hay algunas máquinas de color rojo. Es que estas ya son difíciles de encontrar. Es decir, tengo aquí unos precios teóricos a los que se vendían, pero es que ahora mismo el mercado parece que las han dejado de fabricar y no se pueden encontrar. Vemos que la Legion Go S, aún y ser más barata, con el Z2 Go, aún y ser más barata, su rendimiento es tan malo que no es una buena compra. Y la Legion Go S con el Z1 Extreme y la versión de 32 GB, que es la que yo tengo, la que estoy analizando, pues está media tabla hacia arriba. Está claro que su precio no es tan apetecible como que es el de la versión de 16 GB. Luego, a partir de aquí, yo honestamente no, si lo que estáis es mirando el tema de las recomendaciones de precio que comprar, yo a partir de aquí realmente la Legion Go S con el Z2 Go, pues con Windows, pues no. La Steam Deck OLED de 512 solamente si queréis una máquina con OLED. Y la Rock Ally X, pues claro, es que aquí cada uno puede comprar lo que quiera, pero si lo analizamos en el coste por fotograma, todas estas máquinas nos están ofreciendo un rendimiento. La Rock Ally X nos está dando el mismo rendimiento que nos puede dar una Rock Ally normal, pero con 200 euros más de precio. Entonces, claro, esto afecta y mucho al precio relativo. Y como podéis ver, las que son los peores, digamos, los peores negocios es la Steam Deck OLED
de 1 terabyte, que es carísima, 679 euros. Pensad que es un precio excesivo. Y la Legion Go S con el Z2 Go y 32 gigas con Windows, que son 799, que esto es un atraco a mano armada. Si ponemos todo esto en este diagrama en el cual intentamos dividir por cuadrantes, según el rendimiento medio, según el precio medio, pues ahora mismo no existe ninguna máquina que podamos decir que es barata y potente. Antes teníamos la Rock Ally con el Z1 Extreme, porque a 499 euros era una auténtica ganga. Ahora mismo eso no existe. Podemos tener máquinas que sean caras y potentes, o podemos tener máquinas que sean baratas pero que sean menos potentes. Cualquiera de estos dos cuadrantes nos sirven. Lo que no nos sirve es el de cara y bajo rendimiento. Esto sería básicamente lo que tenemos que evitar sí o sí, y es de momento lo único que hay aquí. Sería Legion Go S con el Z2 Go y 32 gigas y Windows. ¿Qué máquinas se podrían acercar más al ideal? Pues tenemos aquí las Legion Go, las Asus ROG Ally, la Legion Go S con el Z1 Extreme 16 GB. Estas son las máquinas que serían las más apetecibles en ese aspecto. Pues ya está, aquí todo el análisis del rendimiento de la Legion Go S con el Z1 Extreme, que os tengo que decir que, a ver, voy a ser sincero, ahora mismo es mi máquina favorita, y es la máquina que yo recomendaría a cualquier persona que me preguntase sobre qué máquina comprar con el Z1 Extreme. Está claro que a partir de ahora van a venir las nuevas máquinas, pero si estáis en el mercado buscando una máquina de entrada y queréis comprar una máquina con el Z1 Extreme, para mí es, sin ninguna duda, la Legion Go S con el Z1 Extreme y 16 GB de RAM. Incluso hasta con un poquito de suerte podríais encontrarlo un poquito mejor de precio. Si lo podéis encontrar por 600 y pico euros, será un auténtico chollazo. Pues nada más, dejo aquí este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.